Bienvenidos, cuarta sesión de Ocultura. Se van sumando amigos a esta reunión para recordar y homenajear a Juan García Atienza, el creador del concepto España Mágica a principios de los años 80. Esta mañana han conocido ustedes a varios de los autores que en este momento están trabajando con este asunto de la España Mágica todavía hoy. Están llegando ya caras como Nacho Ares, que mañana grabará aquí en este lugar su programa Ser Historia, al que por supuesto están invitados en la sesión del domingo. Y sirvan estos minutos precedentes para recordarles las cosas importantes. 1. Tenemos un hashtag con el que pueden ustedes etiquetar las fotografías, los vídeos, en fin, las cosas que ocurran dentro del encuentro de Ocultura en Internet, que es Ocultura Zaragoza 2023. Las personas que se han estado haciendo fotografías con los autores en estas jornadas durante la firma de libros y que querrán ver esa fotografía profesional en algún momento, las tendrán en el Facebook de Ocultura dentro de unos días, cuando recopilemos todo el material y lo pongamos a disposición de todos ustedes para que dispongan también de ese material. Pero además les recuerdo que este es un encuentro con papel y lápiz, y no sé si ustedes llevan papel y lápiz, o sea, es que veo pocas libretas en las manos. Saben que estamos diciendo en todo momento títulos de libros, autores que merece la pena seguir. Estamos también hablando de lugares que se pueden rastrear en Internet, que pueden ser el objeto de su próximo viaje, que quizás sea el viaje de su vida. Y todo eso, si no lo anotan en un cuaderno o en algún lado, aunque sea en el WhatsApp del móvil, donde sea, por favor, lo pierden. Así que háganlo. Bien, esta cuarta sesión es una sesión muy especial, porque en ella vamos a presentarles a todos ustedes un trabajo que 56 autores de guías de la España Mágica hemos estado elaborando en estos meses precedentes antes de llegar a este encuentro. Queríamos responder a la pregunta de cómo se reconoce un lugar mágico, cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para distinguir un lugar mágico, entre comillas, especial, de poder, de los que no lo son. No ha sido tarea fácil, hemos tenido que mantener muchos intercambios epistolares con estos autores y finalmente, y esto sí que es un milagro de Ocultura, hemos consensuado un decálogo y ese decálogo es el que le vamos a presentar a todos ustedes hoy. Y lo vamos a hacer las dos personas que hemos estado coordinando todo esto en estos meses, que hemos sido Jesús Callejo y yo. Jesús Callejo ya lo conocen, ha estado en la mesa redonda de esta mañana sobre los santos imposibles. Jesús Callejo empezó a publicar sus libros sobre la España Mágica en 1994, fue una fabulosa trilogía de los seres mágicos de España, y después ha dedicado sus esfuerzos literarios a ilustrarnos sobre muchos lugares que esconden historias extraordinarias y que son accesibles a todos ustedes. Jesús Callejo, les decía también esta mañana, además es un entrañable amigo y compañero de estos años de vida que podemos compartir sobre el planeta Tierra. Jesús Callejo, por favor, acompáñanos. Jesús y yo hemos estado hablando en estos meses, como les decía, con muchísimas personas, pidiéndoles que nos enviaran una serie de mensajes, ¿no?, desde los lugares mágicos que tuvieran más cerca y que consideraran más importantes. Y le he pedido a Jesús ya que me acompañe en este cuarto paseo por la España Mágica. Jesús, nada menos, ¿eh?
paseo y pasillo, ¿no? Donde van un poco apareciendo, tú decías, los rostros, las voces, porque hay mucha gente que a lo mejor conoce los nombres, pero no les ha puesto rostro. Entonces, también es bueno, ¿no? No solo el mensaje que transmiten, sino cómo lo transmiten, porque en definitiva todos son muy buenos comunicadores. ¿Tú sabes cuál es la ciudad que más veces va a aparecer en Sí, los lo sé vídeos porque de tengo Ocultura? información privilegiada. Claro, claro, claro. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Salamanca. Salamanca. O sea, uno pensaría, pues no sé, quizá Toledo, Madrid. Santiago. Claro. Pues no, Salamanca. Salamanca, ¿por qué? Salamanca, ¿por qué? Bueno, pues es una tierra, la tierra salmantina, que parece que genera escritores Sí, es verdad. interesados en estas cosas. Vamos a presentar a una de ellas. Se llama Ana Esther Méndez. Ella ha sido, bueno, y es reportera de televisión y escribió y publicó hace poco tiempo un libro que se titula Salamanca de leyenda, recogiendo muchas de estas leyendas mágicas de esta ciudad. Y nos envía un mensaje desde un lugar muy especial. ¿Lo escuchamos? Vamos, venga. Saludos a todos los miembros y participantes de este encuentro internacional de Ocultura tan interesante, tan enriquecedor, que pone en valor todos los secretos y misterios de cada una de las provincias y ciudades españolas, que son muchos y en ocasiones muy desconocidos. Y como no podría ser de otra manera, tenemos a nuestro gran precursor, Juan García Atienza, ese precursor de las guías mágicas españolas. Nosotros les saludamos desde aquí, desde Salamanca. Nos encontramos frente a la fachada de la denominada Casa de las Muertes, en la calle Bordadores, construida en el año 1500, ordenada por Alonso de Fonseca y erigida por Juan de Álava. Una magnífica fachada, la que tiene ornamentada en estilo plateresco y en la que podemos encontrar 4 calaveras, por eso se dice que recibe el nombre de Casa de las Muertes, aunque sus orígenes siempre han sido muy misteriosos, y también todo lo que se ha movido en torno a su historia. Por ejemplo, en el año 1835 se dice que apareció una mujer presuntamente asesinada en el pozo del patio interior, una mujer que había despedido meses antes a sus criados. También ha habido crímenes en su interior, como 4 miembros de una misma familia en el siglo XIX, y a partir de ahí toda su historia se volvió ciertamente más oscura y permaneció deshabitada durante unas cuantas décadas. Es la Casa de las Muertes, como les decíamos, uno de los enclaves mágicos de la ciudad de Salamanca, la ciudad del Tormes, la ciudad de Unamuno, del que tenemos también una estatua aquí muy cerquita, y la ciudad del Botoncharro, que también encierra muchos misterios. Bueno, la ciudad de la Universidad de Salamanca, por supuestísimo, con ese cielo de Salamanca maravilloso, desde donde, como les hemos dicho, les mandamos un afectuoso saludo a todos esos miembros y participantes del Encuentro Internacional de Ocultura, emplazándoles a que se desplacen hasta aquí, a que descubran la ciudad del Tormes y todos sus enigmas y misterios. Hemos visto, Jesús, casi de todo en estos viajes por la España mágica hasta ahora, ¿no? Sí. O sea, hemos visto piedras sagradas, hemos visto montañas especiales, hemos visto centros de ciudades, pero nos faltaba por ver igual un parque, ¿no? Bueno, pues he visto cosas que no creerías. Sí, hay un desde título luego. por ahí. De un libro de Cada tal Jesús referencia. Callejo, sí, sí. Bueno, pues el siguiente invitado, que lo conoces muy bien, es Ángel Almazán. Ángel Almazán es periodista, escritor, fue jefe de prensa de la Diputación de Soria en su época, pero sobre todo un rastreador de su provincia, de la provincia de Soria. Ha escrito libros sobre el Burgo de Osma, sobre los templarios en la provincia de Soria, en fin, ha hecho de todo. Y Ángel Almazán, que es un junguiano convencido, nos ha mandado su mensaje desde un parque, aparentemente parque de paseo y tranquilo, en el corazón de la ciudad de Soria. Vamos a escucharlo. Vamos allá. De Soria os quiero transmitir un saludo a todos los participantes a este encuentro internacional de Ocultura dedicado y en homenaje al gran maestro de la España mágica que fue Juan García Atienza. Y ahora os voy a mostrar cuál es el rincón mágico preferido actualmente que tengo en la ciudad de Soria y el porqué. El Parque de la Dehesa o Alameda de Cervantes es mi locus amoenus en Soria. Es el lugar idílico, agradable, en el que me encuentro en paz, sosegado, en armonía con el espíritu,
con ese espíritu que para mí está simbolizado, por ejemplo, en los árboles perennes, en contra de lo que son los árboles de hoja caduca, que es la transitoriedad, lo fenoménico de la vida, ¿no? Esa transitoriedad en la que estamos, pero el espíritu permanece. Las aguas y sus fuentes me llegan muy dentro. Las flores, la explanada abierta. A veces hasta intuyo que hay alguna ninfa que está observándonos. El árbol de la música en el centro del parque me rememora al árbol del mundo. Al lado está el recordatorio de que también es un lugar de recogimiento. Hay una ermita. Están las palmeras, que para mí es uno de los elementos de los parques y jardines que más profundamente me llegan al alma, ¿no? El verdor. Hay también poesía. Hay unos paseos dedicados a poetas. Hay una columna con libros que evocan a Gustavo Adolfo Bécquer, Gerardo Diego, Antonio Machado. Hay tantas cosas en este parque. Hay una armonía entre los seres humanos y los animales. En fin, es una evocación del paraíso. Eso es este parque de la dehesa para mí. Me ha llamado mucho la atención, Jesús, que algunos de los autores de las guías de la España Mágica, cuando les hemos pedido estos saludos para todos ustedes, se nos han puesto poetas. Hombre, ha salido el alma de poeta y sobre todo ese alma que tiene cada lugar, porque muchas veces no solo consiste en describir, ¿no?, ese parque, por ejemplo, soriano, que es una maravilla, sino el cómo lo describes, cómo lo cuenta. Cuando estás enamorado de tu ciudad, de tu lugar mágico, yo creo que la poesía fluye por los cuatro costados. Pero es muy curioso, además, porque lo de Soria, si te das cuenta, fijaros, es como una especie de paradoja, porque los dos referentes culturales que hay en Soria es Machado y Bécquer, que ninguno era de Soria. Con lo cual, hay muchas confluencias para que Soria se convierta en un lugar especialmente mágico. Pero el siguiente autor que hemos convocado, él sí es poeta. Sí, es verdad. Y además, fíjate, es curioso, si hiciéramos una especie de encuesta ahora y dijéramos ¿cuál es la ciudad mágica por excelencia en España?, posiblemente hubiera una especie de disparidad de criterios. Unos dirían que Toledo, posiblemente, y otros dirían la ciudad a la que vamos. Que vamos a quedar ahora reflejados. Recuerden, es poeta Antonio Enrique y los poetas se ensimisman. Y este es un poeta hermético. Si hubiera de resumir la Alhambra en una sola palabra, yo escogería la palabra agonía. Agonía por la plenitud de los sentidos a que revierte. La Alhambra hay muchas maneras de mirarla dentro de lo esotérico. Lo primero sería el emplazamiento. Lo segundo sería la contemplación de que la superestructura es mucho más sólida que la infraestructura. Sería algo así como un gótico inverso y además es de la misma época. Podríamos hablar finalmente de la proporción. Todos los volúmenes se someten a una proporción áurica. Podríamos hablar también de su simbolismo, el simbolismo de Irán de las columnas por lo que respecta al patio de los leones, pero podríamos hablar también de la Jina, una Jina que es un viaje a la trascendencia, un cambio de dimensión, lo que comúnmente llamamos morir. Y sí, ahí está el Magdenum del patio de los Arrayanes, están
los 7 arcos de la Menti, que es el pórtico norte, está la propia barca de la Menti, que es la barca invertida, y está el paraíso, el Yalú, que es la sala del trono, es decir, bueno, pues lo que es el paraíso, los 7 cielos. Tendríamos que pormenorizar, pero a partir de aquí entender que esa plenitud de los sentidos, que es una verdadera agonía, una excelsa agonía, diría yo, pues podríamos entender lo que es la magnitud mágica de este monumento. La búsqueda del paraíso. Al final, eso está también detrás de muchas de estas historias, ¿no? El buscar el paraíso en la tierra. Bueno, es una búsqueda iniciática. En el fondo es un poco la simbología del juego de la oca. ¿Dónde está el paraíso? En el centro, en el laberinto. Por lo tanto, tienes que ir pasando pruebas, tienes que ir pasando obstáculos, tienes que encontrarte amigos, enemigos, en fin, todo eso para encontrarte a ti mismo. Y una vez que te encuentras a ti mismo, estás en el centro. Esa es la búsqueda. Claro que hay puertas grandes y puertas chicas. Hay puertas como la Alhambra y puertas un poco más modestas, pero interesantes, como la que nos presenta un buen amigo común, que es Alberto Cerezuela. Por supuesto. Alberto Cerezuela, de Almería, es uno de los impulsores, quizá el gran impulsor de la autoedición en España. Sí. Él es editor de Círculo Rojo, una de las editoriales, si no la editorial más importante en lengua española. Y por número de libros publicados. Desde luego, de autoedición. Y Alberto Cerezuela nos manda este mensaje, Jesús. Vamos a escucharlo. Muy buenas, os mando un saludo para todos los asistentes del Congreso de Ocultura, capitaneado por mi amigo Javier Sierra, también por Jesús Callejo, y este año que se hace un homenaje a la España mágica. Os cuento que estoy en Almería, en mi tierra, concretamente en Adra, delante de las ánimas benditas, las ánimas del purgatorio, pero las de Adra son muy especiales ya que tienen multitud de devotos que les piden cosas, y a cambio les traen aceite para las mariposas, les traen flores, les traen jabón, y cuenta la leyenda que si no cumples lo que has prometido, pues puedes recibir ciertas represalias, te tocan a la puerta, te sorprenden en medio de la noche, e incluso algunas personas dicen que se han encontrado con una comitiva de almas en pena a alta hora de la madrugada, y que esa comitiva de personas te invitan a formar parte de ella. Y dicen que quien se atreve a formar parte de esa comitiva desaparece para siempre. Las comitivas de almas en pena, ¿no? Tienen un nombre en castellano precioso, que es las estantiguas, ¿no? Las estantiguas, sí. Más conocido sería la Santa Compaña, pero también está la Huestia, incluso el León, la huéspeda de ánimas también. O sea que en general este tipo de comitivas espectrales y además colectivas tiene mucho que ver con el norte de España, pero no siempre, porque también, por ejemplo, en Extremadura se ha encontrado la Genti de Muerti, que tiene también una sincronicidad muy similar en cuanto a fechas y en cuanto a comportamientos, siempre con el mismo denominador común. No las veas, y si las ves, a lo mejor formas parte de ella. Jesús, ¿tú fuiste de los chicos que hacían boletines de cosas raras o no? Los hacía, pero para mí, para un círculo muy cerrado. Mucho antes de que apareciera Internet en nuestras vidas, los chavales que nos interesaban estas cosas, cuando teníamos 15, 16, 17, 18 años, nos comunicábamos haciendo boletines en fotocopias que intercambiábamos con otros amigos, que siempre nos organizábamos en torno a siglas importantes, ¿no? O sea, en mi caso era SEOF, que significaba Seguimiento OVNI. Había otros que eran el CEIP, ¿no? Centro de Estudios de Investigaciones Parapsicológicas, en Vizcaya. Sí, bueno, pues fíjate, ese CEIP lo llevaba y sus boletines un chaval con el que yo me intercambiaba cartas desde muy niño,
que se llamaba Enrique Echazarra. Enrique Echazarra hoy es uno de los cronistas de lo mágico en Euskadi más importantes, si no el más. El referente. El referente. Y Enrique Echazarra se ha ido a un lugar bastante aislado para contarnos una historia. ¿Te parece? Ya veréis lo que nos cuenta. Hola, muy buenas. Soy Enrique Echazarra y desde uno de los rincones más escondidos de la provincia de Guipúzcoa, como es el Valle de Araoch, os mando un cordial saludo a todos los asistentes a este encuentro Cultura de la España Mágica dedicado a Juan García Atienza. Concretamente me encuentro en la cueva de Sandaili, una cueva muy próxima a la localidad de Oñate. Esta caverna nos remite a antiguas creencias relacionadas con el culto al agua y con la fertilidad. Así que os voy a mostrar un poco esta enclave. Ya en lo que es el acceso a la cueva, nos vamos a encontrar con uno de los símbolos de este lugar, como es esta pila de roca que recoge las aguas que se filtran desde el techo de la cueva hasta el interior de la pila. Aquí se celebran rituales relacionados con la fertilidad que hoy en día perduran, como el hecho de que las mujeres se bañan en su interior para quedarse embarazadas o incluso meten tantos dedos como hijos quieran tener. El acceso que nos lleva al interior de la cueva, a través de esas escaleras, nos lleva concretamente a lo que es un símbolo, también podríamos decir, de este lugar y que da nombre al sitio, como es la ermita de San Elías. Esta ermita, en el interior de la cueva, que está advocada, como digo, a San Elías, que es un santo que tiene vinculación también con la lluvia, ya que se le atribuye el poder de controlar la climatología, y cuentan las crónicas populares que los pueblos de la zona se disputaban el tener su talla para poder controlar lo que es el tiempo. Desde aquí tenemos una imagen muy significativa, ¿no?, desde el interior de la cueva, con la cueva, la ermita al fondo y el Valle de Araoch en la entrada de esa gran oquedad que da entrada a la cueva. Así que, con toda esta historia, con toda la antropología, con toda la leyenda, con toda la mitología de este lugar, se puede considerar que Sandaili es un enclave mágico, así que os animo a que vengáis todos a visitar este lugar. Espero que disfrutéis de este encuentro de cultura y os mando un fuerte abrazo y hasta pronto. Imagínate, Jesús, si habláramos de la Catedral de Sevilla o de la Alhambra de Granada y nos olvidáramos de la Mezquita de Córdoba. La Mezquita Catedral de Córdoba. Y con toda la historia que tiene. Historia, aparte legendaria, pero también una historia mágica y muy simbólica. Allí vive José Manuel Morales Gajete. Él es licenciado en Dirección de Empresas, experto en marketing, pero sobre todo es el creador de una iniciativa que se llama Rutas Misteriosas, que se ha extendido por varias ciudades de España para hacer visitas guiadas a todos estos enclaves. Y José Manuel Morales Gajete, que también es autor de varios libros sobre la Córdoba mágica, claro, se ha plantado en la Mezquita Catedral y nos cuenta su particular historia. Y algún secreto. Hola amigos de la Ocultura, soy José Manuel Morales y os saludo desde Córdoba. En mi ciudad, como sabéis, no se puede hablar de lugares mágicos sin pensar en su gran Mezquita Catedral. Vamos a entrar a conocerla. Bueno, nos dirigimos ya al interior del edificio, estamos atravesando el patio de los Naranjos y os tengo que contar antes de entrar que nos vamos a adentrar en un edificio absolutamente inmenso con 22.400 metros cuadrados de superficie, la segunda mayor mezquita del mundo, solo por detrás de la Meca, y el único templo del mundo en el que se reúnen elementos tanto cristianos como musulmanes. Ahí es nada. Para mí, la Mezquita Catedral de Córdoba forma parte del patrimonio mágico de nuestro país por varios motivos. El primero,
su belleza incomparable. Solo hace falta ver las caras que ponen los turistas cuando entran al edificio y se sorprenden al ver, bueno, este lugar tan hermoso, tan bello. En segundo lugar, por esa atmósfera mística, mágica, que provoca tanto el juego de luces que nos encontramos por todo el edificio, como el efecto visual que provocan este nutrido bosque de columnas, que hace que a la vez que nos movamos, todo se muestre, pero también todo se esconda. En tercer lugar, está asociado a la divinidad, como tantos otros enclaves mágicos. Las personas aquí, sean de la religión que sean, tienen la impresión de poder conectar con una energía superior. Y eso no es algo solo de tiempos actuales, sino que está demostrado que desde la época de los romanos, todas las culturas que han pasado por Córdoba han elevado aquí sus templos y sus plegarias a sus distintos dioses. Por último, los lugares mágicos suelen guardar un mensaje poco evidente a los ojos no entrenados, y este no iba a ser una excepción. En la Mezquita Catedral de Córdoba, numerosos símbolos funerarios, pictóricos e incluso marcas de cantería nos recuerdan a cada paso que en este lugar absolutamente ningún detalle es fruto del azar. Bueno, espero que os haya gustado este rápido recorrido. Os emplazo a venir a visitarla en persona y espero que sigáis disfrutando de la cultura de lo oculto. En los últimos años, Jesús, ha aparecido una subcategoría de lugares mágicos, no sé si hasta cierto punto en algunos casos forzada, que son lugares abandonados en los que se supone que ocurren fenómenos paranormales, pero esto que parecía marginal dentro del tema ha empezado a aparecer en las guías de la España Mágica con bastante frecuencia. Y uno de los impulsores de esa incorporación, de esa subcategoría, de ese subgénero, es Pedro Amorós, que es, claro, él es experto en psicofonías y en grabar voces desconocidas en lugares extraños, ¿no? Sí, esa subcategoría se podría definir como lugares malditos. Aunque eso de malditos también sabes que es muy subjetivo. Yo conozco gente que ha ido a lugares malditos y nunca ha estado mejor. Ha salido como nuevo. Ha salido enamorado. Totalmente. Bien, pues Pedro Amorós ha buscado uno de esos lugares malditos en la provincia de Alicante y desde ahí nos manda su particular saluda. Vamos allá. Hola, soy Pedro Amorós y quiero enviar un saludo muy cordial a todos los participantes del Encuentro Internacional de Ocultura. En este caso, como homenaje al gran maestro Juan García Atienza, que nos ilustró prácticamente desde un principio con esas guías de la España Mágica. Y para ello me he trasladado hasta este lugar, yo creo que especial y mágico. Una ermita visigoda que se encuentra en las cercanías de Alicante y a los pies de una montaña verdaderamente curiosa y muy mágica. Sin duda alguna, este tenía que ser un lugar muy especial para los antiguos que vivieron aquí desde el siglo IV a.C. hasta el siglo VII después de Cristo, que fue habitado por culturas como los íberos, los romanos y posteriormente los visigodos, los cuales construyeron esta interesante ermita que estamos observando y que, según se cree, fue dedicada a la advocación de San Juan Bautista. Pero, ¿qué es lo que hace que este lugar sea realmente especial, sea realmente mágico? ¿Acaso era una fuente de agua termal que todavía hoy existe? ¿Acaso era un lugar de poder, un lugar de sanación para albergar tantas culturas diferentes durante tanto tiempo? ¿Quizás un sitio donde curaban sus propias enfermedades? ¿Qué tenía este lugar de especial? Durante mucho tiempo he realizado investigaciones en el ámbito de lo paranormal en lugares muy similares a este donde me encuentro. Es posible que se repita en todos ellos un patrón ineludible, el cual yo he encontrado, y es precisamente que los antiguos sabían muy bien dónde situar sus construcciones, desde las casas romanas, desde los poblados íberos e incluso en tiempos de los visigodos. Sin duda alguna, este es uno de esos lugares que no pueden faltar en una guía de la España Mágica. Mira que hemos visto vídeos y repasado imágenes a lo largo de estos meses para preparar estos
paseos virtuales que les estamos ofreciendo por la España mágica, pero oye, de todos, el que me ha dejado más estupefacto es el que vamos a ver ahora. Y a mí, sí, porque no habla exactamente de un lugar, habla de un misterio que todavía está por descifrar y que nos hace partícipes a todos. Bueno, quien lo cuenta es Tomás Hijo, es un dibujante extraordinario de Salamanca. De Salamanca, efectivamente. Que además dice El mundo encantado de Castilla y León. Él lo ilustró y desde luego, pues, qué maravilla de ilustrador, porque además tiene un estilo genuino que lo distingue rápidamente. Además es doctor en comunicación, le ha premiado incluso la Tolkien Society con algunas de sus ilustraciones increíbles, vamos, sí, maravillosas. Y Tomás Hijo ha hecho un largo viaje para encontrar el lugar desde el que nos va a hablar. Pero largo viaje. Largo. De los más largos que yo he visto nunca. Para llegar al centro. ¿Quieren verlo? Muy buenas. Aquí Tomás Hijo acudiendo presto y raudo al llamamiento de don Jesús y don Javier para hacer llegar a todos los que estáis participando en el Encuentro Cultura mi particular lugar de poder, lugar mágico, lugar misterioso. Quienes me conocen saben que yo tengo una serie de preferencias por lugares casi siempre legendarios de Salamanca, pero en esta ocasión, y haciendo honor al inefable maestro, pues he decidido que en ocasiones no hay que irse muy lejos de casa, y ahora veréis por qué, para encontrar el misterio. Y en este caso, el misterio tiene esta forma, ciertamente prosaica y algo desagradable, de portezuela, que ha aparecido, y ahora os explico cómo, en mi propia casa. El caso es que yo compré el lugar donde vivo ahora, la casa donde vivo ahora, que es una casa que no es precisamente nueva, hace unos años, y durante todo este tiempo pues, ha habido una dependencia, un sótano, una pequeña bodega, que ha permanecido pues, como trastero, ¿no? Donde había incluso todavía algunos enseres de los propietarios anteriores, como por ejemplo un enorme armario que ocupaba toda esta pared. Ahora hemos decidido reformar el lugar y hacerlo habitable de alguna forma y aprovecharlo, y al retirar ese armario enorme y viejo, pues ha aparecido esta portezuela metálica que tiene una cerradura, como podéis ver, en la pared. He tratado de contactar con el anterior propietario sin éxito, he mirado los planos y resulta que sí que hay una estancia detrás de esta portezuela, hay un espacio que viene recogido en los planos, pero que no tengo ni idea de en qué puede consistir. No sé si me encontraré detrás de este lugar pues algún tesoro de valor incalculable o alguna cosa más desagradable que alguien en un momento dado decidió ocultar. El caso es que he estado intentando abrir la puerta sin éxito, pero ayer mismo encontré en un cajón unos juegos de llaves del propietario anterior y todas las llaves corresponden a algún lugar, menos este juego, que es el que voy a intentar probar ahora para ver si consigo abrir y desvelar el misterio o no. Así que voy a sacar el móvil del trípode, voy a intentar abrir y tal vez podamos en primorosa primicia para Ocultura desvelar este misterio o tal vez no. Vamos a verlo. Bueno, pues vamos a ello. Aquí tenemos la misteriosa portezuela. Como podéis ver, evidentemente suena hueco, detrás hay un espacio grande según los planos. Vamos a intentar con la famosa llave intentar abrir la puerta, pero desgraciadamente no encaja. Vaya por Dios. Bueno, pues parece que el misterio va a seguir por lo menos hasta que consiga un cerrajero siendo parte esencial de mi vida. Aunque la verdad es que haciendo también honor un poco al tema que nos reúne a todos aquí, tal vez lo mejor sea dejarlo estar, no mirar lo que hay y seguir fantaseando y seguir teniendo ese espacio para el misterio en mi propia casa y en mi propia cabeza para mucho tiempo. No sé lo que haré, si nos vemos en el encuentro o si nos vemos más tarde, os contaré qué había si es que alguna vez me decido abrir la misteriosa portezuela. Hasta luego. Qué metáfora tan bonita, ¿verdad? Al final es como Ulises, regresas a casa y ahí encuentras el sentido de todo. Efectivamente, cuando regresas, ¿no? Vuelves a Ítaca. Bueno, yo creo que además sea un poco el que cierra, hay más vídeos todavía, ¿no? Pero el que cierra un poco ese pasillo, ese paseo, ¿no?
por estos grandes investigadores, yo creo que es bonito, porque al final lo más interesante es lo que está por llegar. O sea, ya sabes que el Camino de Santiago no es tan importante llegar a Santiago de Compostela o a Finisterre, sino el camino, lo que te vas encontrando, el misterio, la sorpresa y sobre todo el asombro. Largo camino te fío para que te sientes en esta butaca y emprendamos el viaje a la España extraña. Vamos allá. Aplaudan, por favor, a todos los amigos que nos han acompañado estos días. Como sabes, Jesús, hemos dado títulos de libros de Juan García Atienza a todas las sesiones de este encuentro para rendir homenaje sobre homenaje. En el caso de la nuestra, La España extraña, he mantenido el título de La España extraña, que en realidad es un homenaje que le hicimos a la España mágica en su momento, en concreto cuando éramos pequeños, con este libro de la España extraña, ¿no? Apenas hemos cambiado. El bucle mágico fue que, siendo dos pipiolos como éramos, aquel monstruo de las guías de la España mágica, oye, aceptó escribirnos un prólogo. Sí. Y aquel prólogo, que todavía se sigue editando en las siguientes reediciones de esta obra, lo seguimos manteniendo, obviamente, porque nos retrató y retrató una generación. Sí, además, buena palabra lo de generación, porque todos los que habéis visto estos pequeños vídeos, estos saludos, habéis visto que hay distintas generaciones también. Es decir, es verdad que abundan posiblemente más gente mayor, porque hemos tenido más trayectoria vital, pero en aquel momento el que era nuestro genuino representante de la España mágica, aparte evidentemente de Sánchez Dragó, que no hay que olvidar también que sus obras marcaron un hito, pero era Juan García Atienza, al que teníamos mucho más acceso, y que él accediera a hacernos este prólogo es un poco como dar ese marchamo, ¿no?, de calidad por una parte, y un poco el espaldarazo como diciendo, bueno, genial, ¿no?, que sigáis un poco este camino, como por otra parte te ha pasado a ti y a mí con otros autores que se acercan y que dicen que nuestros libros les ha servido de contagio, de entusiasmo, de motivación para seguir adelante en esta búsqueda. Claro, la diferencia era que en la época de Juan García Atienza y sus guías de la España mágica, él era una especie de francotirador solitario, ¿no? Sí, es verdad. Y fíjate, en ese sentido, hemos hecho algo que Juan, yo creo que es que ni se lo hubiera planteado, ¿no? Y es juntar a un montón de autores, plantearles una pregunta, y es cómo se reconoce, ¿no?, cómo identificamos un lugar de poder, un lugar mágico, y a partir de esa pregunta que distribuimos entre más de medio centenar de profesionales, de autores, surgieron 10 puntos clave que hay que atender. En los que todo el mundo estaba de acuerdo, que ya es raro, ¿verdad? Sí, es verdad que hubo gente que observó o quería añadir un lugar más, menos. Claro, había que poner un límite de lugares en cada uno de estos requisitos o cada uno de los principios de este decálogo. Pero que todo el mundo coincida, que al final hayamos juntado a 56 firmas de autores vivos, presentes, de distintas generaciones, que están un poco con el mismo punto de mira, ¿no?, que es difundir y compartir pues todo el legado mágico que tenemos. Entonces yo creo que eso es un logro que hasta el día de hoy no se había conseguido. ¿Quieren tomar nota de esos 10 lugares? Que no veo aquí cuadernos. Bueno, empiecen. Primero, una cosa que hay que observar siempre es si esa geografía que estamos escrutando, para ver si hay algo especial en ella, tiene asociados mitos. Mitos se refieren a historias muy, muy antiguas, desde luego precristianas, probablemente algunas de ellas nacidas incluso en el Paleolítico, si tiene leyendas, que ya serían interpretaciones posteriores, y si hay todavía tradiciones vivas que las recuerden. Sí, incluso se podría añadir una cuarta palabra, que sería ritos, rituales, porque muchas veces está asociado una cosa con otra. Pero sería un poco como el primer detonante, ¿no? Si uno quiere buscar un lugar mágico, y de hecho es una pregunta que me ha hecho mucha gente, ¿no? Bueno, pero ¿cómo distingo un lugar mágico? ¿Porque me lo digas tú? ¿Porque lo diga Atienza? ¿Porque lo diga Javier Sierra? No. Primero eso. Fijaros si hay leyendas, pero no una leyenda aislada, suelta, sino que muchas veces son distintas leyendas, distintas interpretaciones, a veces incluso contradictorias, pero que inciden sobre un lugar. Y esas leyendas tienen mucho que ver, o bien con épocas prehistóricas, muchas veces son leyendas fundacionales de ese lugar, ¿no?, que a veces pues, hacen
que aparezcan gigantes, que aparezcan dioses, da igual. Lo importante es que intenta siempre hacer una leyenda fundacional. El caso de Toledo, por ejemplo, con Hércules, ¿no? Cada vez que aparece Hércules nos está haciendo referencia de que ese lugar está como investido de la aura sagrada de Hércules, ni más ni menos, que era el gran semidios de la antigüedad. Y luego, evidentemente, que haya permanecido a través de una serie de tradiciones esa leyenda, ese mito, por eso digo, y luego a veces derivado en un ritual, y un ritual de las distintas maneras. Y necesario siempre que haya un cronista que lo cuente, porque si no, evidentemente no tenemos historia. No. Pero es que algunos de esos cronistas, como el caso que tenemos aquí, el de Gustavo Adolfo Bécquer, ayudan a crear también en fin, la leyenda, ¿no? Él, por ejemplo, en el caso de Soria, del Monte de las Ánimas, a las afueras de Soria, que ya ven ustedes que es un cerro pelao, que esta vista es desde el Parador Nacional de Soria. Muy pelado, ¿eh? Pero muy pelado. Y sin embargo, él lo convierte en un lugar liminal, en un lugar fronterizo entre el más acá y el más allá, donde ocurren cosas en determinadas circunstancias, en fechas muy, muy particulares, y escribe un libro que se convertirá, bueno, un relato que se convertirá en universal. Es un relato, además, creo que de 1861, inciden dos cosas muy importantes. Primero, el lugar y luego la fecha. El lugar es un lugar ya que era mágico, antes de que él escribiera esta leyenda, y luego la fecha. La fecha es la noche de Todos los Santos. La noche no se llamaba Halloween en aquella época, es una tradición anglosajona. Gracias a Dios. Menos mal. Sí, entonces tiene que ver un poco con esa confluencia de cuidado. Si vas a un lugar mágico, vete, pero vete de día, porque la noche suele ser de este tipo de espíritus que habitan en la oscuridad. Y sobre todo, no hagas el tonto. Ya sabéis que un poco la leyenda básicamente lo que cuenta es que Alonso, en fin, quiere enamorar a su prima le pide un imposible de que vaya a recoger una especie de bueno, pues no sé si era como un lazo que había perdido en el Monte de las Ánimas y tenía que ir esa noche donde las puertas se abren, las puertas dimensionales. Al final va y pasa lo que pasa. Entonces, lo que te está diciendo, que en el fondo lo recrea de una forma muy literaria, pero lo que te está diciendo es, ten cuidado, hay lugares sagrados, hay lugares liminales, es decir, lugares frontera, que si vas encima en una noche donde todo puede ocurrir, como la noche de San Juan, la noche de San Silvestre, pero también la noche de Todos los Santos, a lo mejor tiene consecuencias y hace que a Alonso le pasaron cosas. Claro, le tenía que pasar algo, si no, no hay historia. Pero fíjate, esta es otra muy curiosa, ¿no? A veces esas leyendas o esas historias tienen un componente histórico real, un suceso inexplicable que de repente cambia el perfil y el sentir de un lugar. Ese es el caso, por ejemplo, de este lugar. Esta es una vista de Manresa. Manresa es un pueblo en las faldas de la montaña de Montserrat, y allí el 21 de febrero de 1345, cuando el pueblo estaba debatiéndose en una circunstancia muy dramática, porque tenían un contencioso con el obispo de Vic. Una acequia, ¿no? Por una acequia que querían construir para traer aguas a Manresa y que pasaba por las tierras del obispo, y el obispo no quería. Exacto. Bueno, pues el obispo les amenazó con que no pudieran comulgar, ¿no? Y recuerda, aquel 21 de febrero, el pueblo, encendido contra el obispo de Vic, por esa historia, se reúnen todos en la iglesia del Carmen, que era el gran templo de Manresa. Y cuando están todos reunidos debatiendo esta historia y viendo cómo iban a pelarle las barbas al obispo, una luz viene desde la montaña de Montserrat. Hay representantes del obispo de Vic en esa iglesia que están en el debate, y de repente la luz entra dentro de la iglesia, atraviesa las paredes, se divide en tres, se vuelve a agrupar en una sola luz y vuelve a salir del lugar, dejándolos a todos estupefactos. Tan estupefactos que había un notario. Exactamente. Pera de Pulcrosolano, ¿te acuerdas? Nuestro primer ufólogo de salón. Exacto, él redacta un acta notarial, 21 de febrero 1345, donde da fe de este fenómeno que llamaron la misteriosa luz. Claro. Desde entonces, las fiestas de Manresa son las fiestas de la misteriosa llum, o de la misteriosa luz. ¿Por qué? Porque el obispo, que vio aquel milagro, dijo, uy, a ver si la Santísima Trinidad, por aquello de la triple luz, se va a volver contra mí, voy a dejar que hagan la acequia. Fíjense qué curioso, ¿no? Tiempo después llegaría Ignacio de Loyola, vería también unas luces extrañas. Un tiempo más tarde, Montserrat, esa montaña que ven en una de las esquinas, en el lado izquierdo de la imagen, se convertiría en peregrinación para gente que quería ver ovnis o luces extrañas en el cielo. En fin,
El hecho cierto es que, exacto, el hecho cierto es que algo que sucede marca la historia y crea una tradición. Claro, y además muchas veces, a ver, estos requisitos no quiere decir que sean de forma individual o que sean de forma independiente, sino que aquí coincide una montaña mágica, como es Montserrat, con todo tipo de fenómenos, fenómenos ufológicos, fenómenos sobrenaturales, fenómenos místicos, pero en este caso, en el caso de la misteriosa Jun en Manresa, se dan dos cosas muy interesantes. Por una parte, lo que tú decías, un acta notarial. Hay veces que las leyendas, son de tradición oral, pero no hay un acta notarial que recoja el fenómeno, además con varios testigos. Y segunda, porque es un poco un refrendo de un elemento místico que por entonces se estaba debatiendo, porque esa luz que baja de Montserrat se divide en tres y, si no recuerdo mal, en el acta notarial se rejuntan en la capilla de la Santísima Trinidad, con lo cual todavía realza un poco más ese fenómeno ufológico que se consideró como una señal de que el obispo de Vigo, cuidado, cuidado, que no vas por el buen camino. Bueno, pues eso que quede recogido en un acta notarial me parece genial. No hay tantos testimonios de este tipo y, en el fondo, fijaros también un dato muy significativo, hay una fiesta popular que está basada de una forma indiscutible en un fenómeno ovni. 21 de febrero. 21 de febrero. Ahí pueden ir. Bueno, seguimos porque en esos mitos, y en Aragón de eso sabemos un rato, hay una figura importante que es la del dragón, no digo ya San Jorge, sino la del dragón. Y yo recuerdo un libro, El secreto de las ánforas, que se publicó hace algunos años. De Adrienne Mayor. De Adrienne Mayor, eso es. El secreto de las ánforas es un libro muy curioso porque esta mujer, que es una antropóloga, se dio cuenta de que muchas de las historias de dragones de la cuenca mediterránea y en particular de la antigua Grecia, esos dragones, esos grifos que a veces aparecían en las cráteras, en los jarrones de los griegos antiguos, se parecían mucho a algo que existía de verdad, que eran fósiles de dinosaurios. Exacto. Bueno, les he puesto uno de Teruel, pero esto que se aprecie, por favor, que se aprecie. Pero es que incluso llegaba a decir que las historias de los cíclopes, por ejemplo, bien podrían obedecer a los cráneos que se conservaban en los templos de la antigua Grecia de mamuts, que tenían un orificio en la parte frontal que podía dar... Mamuts enanos que se encontraron en la isla de Sicilia. Exacto. Así que ahí hay una base arqueológica que generó, evidentemente, en un pueblo que no tenía conocimientos de arqueología ni noción de este tema, generó el mito. No se sabe. Además, es cierto que ese libro para mí fue revelador, ¿no?, cuando lo leí, porque explicaba muchas cosas. Está claro que en la antigüedad no se conocía la paleontología y, por lo tanto, este tipo de fósiles no se asociaban a animales prehistóricos que habían desaparecido, sino que se asociaban a animales míticos que ya se describían, ¿no?, en las obras de Hesiodo y de Plinio y de tantos y tantos. Entonces, claro, el aparecer aquello era como la constatación de que los gigantes, de que este tipo de monstruos existieron. Luego se sabe que, efectivamente, por ejemplo, el grifo, ¿no?, ese animal que es mitad león, mitad águila, pues tiene que ver también con restos de un animal prehistórico que tenía una especie de cráneo con un pico, y entonces, bueno, pues pensaron que esto era un grifo, ¿no? Y a partir de ahí se especuló a través de los escitas y de toda la inmigración que hicieron ellos, se fue transmitiendo esta leyenda. Pues lo mismo pasa con los cíclopes, lo mismo pasa con distintos gigantes, que tiene que ver con todo esto. Pero claro, es cierto que en muchas zonas de España hay restos también de dinosaurios y eso pudo haber generado muchas de estas leyendas. Jesús, segundo punto de ese decálogo para reconocer un lugar mágico, los topónimos. Hablábamos de dragones. ¿De dónde creen ustedes que viene el nombre de Aragón? Claro. Ahí lo tenéis, efectivamente. Toda la referencia que hay al dragón, antes de que fuera satanizado, ¿no?, dentro del cristianismo, el dragón siempre se asociaba como algo poderoso, igual que pasaba con el león. De hecho, el dragón en Oriente tiene una simbología totalmente diferente a Occidente, ¿no? En Occidente luego se asocia un poco al maligno, al anticristo, al paganismo, a las fuerzas oscuras, pero luego lo que es el dragón, aquellas casas, aquellos linajes que querían emparentarse con algún ser poderoso, se emparentaban con el dragón. Existiera o no existiera, les daba exactamente igual. ¿Por qué? Porque ese linaje les daba ese poderío, esa fuerza y el asentarse durante generaciones enteras. Y a veces el nombre, aquí es el yelmo de Jaime I el Conquistador, que está también en la heráldica valenciana, como ustedes ven en la imagen. Pero claro, por no salirnos de Aragón, hay también topónimos muy significativos y bastante misteriosos como, si no lo digo reviento, Teruel. Teruel
que algunos creen que viene la historia de la estrella Actuel, que podría haberse manifestado de alguna manera en aquel año de 1171 con Alfonso II de Aragón sitiando la muela sobre la que se levanta la ciudad. Podría haberse manifestado de una manera especial sobre un astado, sobre un toro que recorría la muela. Pero claro, lo interesante de esta historia es que aquella estrella que ven las tropas de Alfonso II caminar sobre un toro terminará incrustada en la heráldica de Con lo cual, otro fenómeno ufológico que hombre, es un ovni. Yo lo discuto mucho con algunos turolenses. Dicen, no, es una supernova, una estrella que era esta Actuel, que nadie sabe dónde está, por cierto. No, un ovni, un objeto volador no identificado, si no hay más vuelta, ¿no? Mira la localidad, por ejemplo, de Estella, ¿no? Además, ¿dónde iba a nacer yo, si no era en un sitio con un ovni? Claro, una supernova al compás de un toro, ¿no? Mientras va bramando, ¿no? Por esa muela. No, evidentemente son fenómenos ufológicos, los llamamos fenómenos ufológicos porque evidentemente no entendemos muy bien qué es lo que pasó allí, pero sí hubo luminarias, eso que nosotros llamamos en el libro, en la España extraña, llamamos luces populares, porque incide directamente en el pueblo. Claro. Y a partir de ahí no es el primer caso ni el único. Muchas localidades, muchos topónimos, te decía Estella, ¿de Estella de dónde viene? De estrella. O sea, para que tú pongas a una localidad ese nombre, y además cuando estiras un poco, ¿no?, de esas leyendas, te das cuenta de que hay una aparición mariana, que esa aparición mariana viene precedida de una luz, y esa luz el pueblo la interpreta como algo sagrado. Sabéis que en aquella época solo se podía interpretar de dos maneras este tipo de fenómenos lumínicos, que no eran, por supuesto, fenómenos astronómicos o fenómenos atmosféricos conocidos. Tenía que ser algo inusual. O bien venía del cielo y, por lo tanto, estabas bendecido por los dioses, o bien venía del inframundo y había que tener cuidado porque venía del demonio y va de retro Satanás. Bueno, hay topónimos que afectan no solamente a localidades, sino también, por ejemplo, a advocaciones de la Virgen. La patrona de Ávila, Sonsoles. La historia es curiosa. La historia es curiosa porque tiene que ver, bueno, esto ocurre con la Reconquista. A ver, hay un denominador común también en todo esto, ¿no? Durante la época visigoda, en fin, había varias vírgenes de aquella época, estamos hablando del siglo VII, siglo VIII, entonces cuando llega la invasión musulmana las esconden, ¿no? Entonces, por arte de Birri Birloque, todas estas imágenes que habían sido enterradas durante la época visigoda van apareciendo pues, en el siglo XII, siglo XIII, y todas aparecen ya de un estilo románico. Ya no son visigodas, sino no sé por qué transformación alquímica, esas imágenes son del siglo XII y siglo XIII. Es muy curioso. Y muchas de estas imágenes empiezan a aparecer precedidas de luminarias, es decir, ahí inciden unas luces, que es lo que ocurre con estos dos pastorcitos que estaban en la zona, entonces ven que hay unas luminarias que inciden en un lugar, lo mismo que pasaba también con la aparición de la Moreneta en Montserrat, o lo mismo que apareció con el sarcófago de Santiago de Compostela. Entonces escarban, lo que encuentran es una imagen, la imagen de la Virgen, pero resplandeciente. Dice que de los ojos salían luces, como una especie de rayos, y los niños que dicen, son soles, y de ahí viene el nombre de la Virgen de Sonsoles, que es la patrona de Ávila. O lo tienen ustedes incluso en escudos de pueblos como este del Vallès en Barcelona, Castellterçol, el castillo de los tres soles, que también remite a una aparición medieval que finalmente se convertiría en excusa o argumento fundacional de un pueblo que tendría ese carácter particular. Pero vamos a otra de las características para identificar un lugar de poder. Tienen que ser lugares que tradicionalmente hayan generado peregrinaciones y devociones particulares. Tiene que ser, porque eso indica de que son lugares activos. Un poco nosotros distinguimos lo que son lugares inactivos, lugares que fueron sagrados hace tiempo, pero que ya no están activos. ¿Por qué? Porque no se cree en ellos, no se cree en el Dios tutelar, no se cree en esa entidad que de alguna forma protegía, ¿no?, a ese pueblo, a esa región. No sé, por poner un ejemplo, si nos vamos a Grecia ya nadie cree en Atenea, pero sin embargo, hace 2000 años, 2500 años, todo el mundo creía en la diosa Atenea y había templos, había peregrinaciones y había votos. Entonces tú, en el momento que ya dejas de creer, ese lugar se queda como un residuo histórico. Pero estos lugares donde hay peregrinaciones, donde hay devociones, se da una especie de feedback. Por una parte,
de que el lugar tiene la potencia energética suficiente para que la gente vaya allí y luego lo que cada uno va depositando, ¿no? O bien por oraciones, o bien por ofrendas, o sencillamente por esa especie de contagio místico que tienen estos sitios. Eso ocurre, por ejemplo, todos los que habéis hecho el Camino de Santiago, cuando llegáis a Santiago de Compostela. Santiago de Compostela la gente se echa a llorar, se rompe literalmente, porque ahí es como que encuentra un poco la razón de ser de tanto peregrinaje y de tanto sufrimiento. Bueno, pues eso ocurre también con el Rocío, eso ocurre también con Caravaca de la Cruz, eso ocurre pues con muchos de los lugares que aquí acaban siendo referenciados, que por cierto son lugares que mencionaba Juan García Atienza en sus libros. Bueno, algunas de esas peregrinaciones tienen que ver con reliquias, con la aparición de objetos extraordinarios, a veces portados por entes sobrenaturales, como el caso de la Cruz de Caravaca, hoy desaparecida. En fin, también la existencia de una reliquia, y hemos hablado mucho de reliquias en este encuentro, justificaba esto, pero también era un motor económico espectacular, importante. Es decir, estaba lo divino, pero también estaba lo muy humano, ¿no? Sí, estaba lo económico, pero una cosa siempre ha estado unida a la otra. Es decir, y se sabe perfectamente, y lo comentaba Juan Eslava Galán en su charla, evidentemente hubo un tráfico de reliquias, una multiplicación de reliquias en la Edad Media, porque era muy interesante que cada uno de estos enclaves tuviera su reliquia. Y como no había santos suficientes para que cada lugar tuviera una reliquia de, pues yo qué sé, de San Cristóbal o de San Epifanio, pues lo que se hacían es que se falsificaban. ¿Qué es más fácil falsificar? Huesos no, porque en fin, había que profanar tumbas, era más complicado. Entonces lo que se hacía era, pues, Lignum Crucis, astillas de distintos árboles, o bien clavos de la Cruz de Cristo y cosas similares. Pero porque hacía un efecto contagio, es decir, en el momento que había en una ermita por ahí perdida, que a veces te jugabas la vida para llegar allí, pero hombre, si había un lignum crucis al que tú le podías besar, que por cierto de ahí viene un poco la superstición de tocar madera, ¿no? Si tú la tocabas, la besabas, pues de alguna forma te infería esa sacralidad que tiene la reliquia. Entonces, por eso hay muchísimas reliquias que son más falsas, ¿no?, que un euro de corcho. No, pero... no. Van a ser falsas. ¿No? Pero es cierto que eso servía para dar beneficios no solo espirituales, sino económicos, a muchas abadías, muchos monasterios y muchas basílicas. Seguimos con el viaje y entramos en el cuarto elemento que marca también un lugar especial. ¿Este te suena? Me suena porque estuvimos juntos presenciándolo. Llegamos justo a tiempo, el momento del milagro de la luz. Esto ocurre cada equinoccio de primavera en la iglesia de Briviesca. No se habían dado cuenta hasta hace relativamente poco. Un ventanuco de la iglesia parroquial del pueblo deja pasar un rayo de luz que se orienta poco a poco hacia el mediodía a ese oratorio, ¿no? a ese púlpito sí. Donde hay una imagen de la Anunciación. No es el único milagro de la luz que ocurre con una anunciación en esa fecha. Tiene un sentido sagrado muy curioso. Era un efecto especial del mundo antiguo. Se orientaban las iglesias para que esos rayos iluminaran específicamente un capitel, o en este caso un púlpito, en el equinoccio de primavera, porque 9 meses más tarde se producía la Navidad, la llegada de nuestro Señor. Es decir, se iluminaba la escena de la Anunciación, un rayo de luz impactaba en la Virgen, y la Virgen, 9 meses más tarde, alumbraba al Salvador, ¿no? Era la manera de recordar un fenómeno sagrado a través de un rayo de luz. Todo tenía su porqué y además este caso es muy interesante. Primero eso porque lo descubrimos, de hecho fue un fenómeno que nos contaba el sacerdote que lo había descubierto en el 2019, ¿no? Y 2 años después tuvimos ocasión de verlo y además filmarlo en uno de los capítulos de Otros Mundos. Se da una circunstancia muy curiosa porque hasta entonces, bueno, conocíamos el caso de Santa Marta de Tera en Zamora o el caso de San Juan de Ortega en Burgos, pero en un caso se da por la mañana y otro se da por la tarde dentro del equinoccio de primavera. Entonces, lo lógico es suponer que esto se produce a lo largo del 21 y el 22 de marzo. Pero es la Anunciación, y la Anunciación es el 25 de marzo. Y nos dijo el sacerdote, justo cuando el rayo de luz incide en su plenitud, no es el 21, es el 22, es el 25, que es el día de la Anunciación. Eso no puede ser casual. En esas orientaciones astronómicas de utilizar el rayo de sol para marcar un momento de fecundación, nos encontramos con algo que es absolutamente magia, pero magia precristiana. Fíjense lo que van a ver. En una cueva en Gran Canaria, una cueva pintada, un rayo de luz hace exactamente lo mismo
en los solsticios. Es un rayo que va bajando por la pared de la cueva hasta dar con unos triángulos que hay en la parte inferior. Dicen los que han interpretado la cueva que el rayo de luz traza una muesca sobre la pared que tiene forma fálica y que va bajando hasta llegar a los triángulos que tienen forma de vulva. De alguna manera es la unión de los opuestos. Una hierogamia, ¿no? Una hierogamia que es tan poética que quiero que la vean ustedes en su plenitud. ¿Podemos bajar un poquito las luces? Y la vemos. El espectáculo de la luz, de la piedra y del mundo antiguo, cuando no había televisión, ni redes sociales, ni ninguna de estas distracciones digitales, ¿no? Es una maravilla y además esto nos tiene que hacer recapacitar de que nuestros antepasados en absoluto eran idiotas, eran mucho más listos que nosotros, pero por una razón, no porque tuvieran más datos y más erudición, sino porque tenían un contacto directo con la naturaleza, sabían perfectamente lo que eran los solsticios y los equinoccios, aunque lo llamaran de otra manera, y sabían perfectamente que formaba parte también de esos rituales. Los rituales en estos lugares que son mágicos, como el Risco Caído, había dos efectos muy importantes, por una parte la luz y por otra parte el sonido. El sonido lo hemos perdido, no sabemos qué instrumentos, pero está claro que reverberaba en el lugar. En Risco Caído estuve con mi querido amigo Nacho Ares, antes de que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, haciendo ahí un ser historia, y no sé si influyó o no influyó, yo creo que sí, pero eso sirvió para que Risco Caído tenga la categoría que se merece, ¿no? Patrimonio de la Humanidad, precisamente por este tipo de fenómenos. Y entramos en el apartado de las montañas. Hablábamos de Montserrat, volvemos otra vez a Montserrat, entendida en la región como una escala Dei, una escalera al cielo. Muy cerca, por cierto, en Tarragona, hay una cartuja, la primera cartuja de España, que se llamaba así y que todavía conserva ese nombre latino, Escala Dei. Vemos ahí, por ejemplo, la fuente del lugar, con la SD, que viene a decir ese Escala Dei, y que recuerda la famosa visión de Jacob, camino de Harrán, que está en la Biblia, ¿no? Él se queda dormido en medio del desierto y de repente, cuando despierta, ve una escalera de luz que cae del cielo y por la que ve subir y bajar criaturas celestiales, ángeles, ¿no? Esa metáfora de la comunicación entre lo superior y lo inferior, y que desde luego las montañas nos recuerdan, y ha estado ahí siempre, desde mucho antes de la Biblia. Hay dos metáforas de los Axis Mundi, ¿no? Los Axis Mundi son los que conectan, ¿no?, lo terrenal con lo celeste. Por una parte son las montañas, por otra parte son los árboles. Luego comentaremos otro de los elementos, que es la dendrolatría, ¿no?, el culto a los árboles y a los bosques. En el caso de esta cartuja es muy interesante porque es la primera cartuja que se hace en España, que es del siglo XIII, además en una zona muy concreta que es el Priorato. Y es una zona muy vinícola y, de hecho, los vinos del Priorato tienen que ver con la zona donde se construye esto. Yo no sé si también a través del vino y de los estados etílicos también puedes ascender al cielo, pero sin duda alguna hay que siempre percibir que en lugares donde hay monasterios, sea de la orden que sea, también tienen predilección por los licores espirituales que llamaban. Y esos licores espirituales, qué duda cabe, que en aquella época también servía para entrar en estados expadidos de conciencia. Hay un mapa de las montañas sagradas que confeccionó el propio Juan García Atienza hace algunos años, que está contenido en ese dossier que ya les he recomendado varias veces en estos días que se descarguen, por favor, 755 páginas escritas por el maestro en los artículos de prensa y de revistas a lo largo de una vida. Tienen lectura ahí para varios meses. Y hay uno de los artículos, habla de las montañas sagradas, tienen ahí el código QR, lo tienen también en los tótems digitales del auditorio. Pero siguiendo con nuestro viaje, montañas, pero también cuevas. Claro, claro.
Ten en cuenta que hay dos elementos también principales a la hora de trascender, ¿no? Trascender y transmutar, diría. Por una parte es elevarte a lo más alto de una montaña, de un monte, y por eso están sacralizados, ¿no? Está ahí desde el Teide hasta el monte Aralar. Pero también las cuevas. Las cuevas siempre simbolizan el útero materno, lo femenino, la madre. Entonces, muchas también de las pinturas y de las pintaciones tienen que ver con esos elementos de fertilidad. Y, por cierto, se ha descubierto que muchas de estas manos son de mujeres. O sea, que se está un poco reconstruyendo esa historia, o más bien prehistoria, de que muchas de estas pinturas a lo mejor fueron hechas por mujeres. Y también lo más importante es que en las cuevas no eran lugares para habitar, eran lugares que se convertían en templos, es donde se hacían los rituales, una vez más también con la influencia de la luz y con la influencia del sonido. A través de las estalactitas y las estalagmitas se sabe que emiten un tipo de sonido que servían para rituales. Normalmente, y eso es un poco lo que dicen los arqueólogos, muchas veces relacionados con para propiciar la buena caza o bien también para propiciar la fertilidad. Y desde ese momento nos hemos encontrado, las de Cantabria son evidentes, ¿no? Pero acuérdate también esa datación que se hizo hace poco con uranio-torio, ¿no? Un poco la desintegración de la reactividad en las calcitas de estas pinturas. Sí, en las cubiertas de cal. Que, por lo tanto, quiere decir que la pintura todavía es mucho más antigua. Y se hicieron en 3 cuevas españolas, por ejemplo, por citar una, que es la de Maltravieso en Cáceres, por cierto, descubierta por Carlos Callejo, que no tiene nada que ver conmigo, pero la descubrió en 1950. En el centro de Cáceres, además. ¿Y qué datación? Tú sabes qué datación salía con uranio-torio. Sí, 64.000 años. 66.700 años. Caramba. Había otras un poco más recientes, 66.700 años. ¿Qué quiere decir? También que eran lugares de culto, de veneración, pero no solo de los Homo sapiens, sino también de los hombres neandertales. Esto da pie a una reflexión interesante, y es que nosotros vemos, por ejemplo, una iglesia románica en los Pirineos del siglo XI y decimos, bueno, tiene 1000 años o casi 1000 años, qué maravilla, qué longevidad para un lugar sagrado que durante 1000 años ha recibido adoradores. Estas cuevas, estamos hablando de que fueron ininterrumpidamente visitadas, habitadas, pintadas y repintadas a lo largo de decenas de miles de años. Algunas de ellas sabemos que han estado pintadas durante 40, 50.000 años. 40, 50.000 años significa 40, 50 veces más que una iglesia románica de hace 1000 años. Pero seguimos con este viaje porque, claro, también están los cursos de agua, ¿no? El agua como elemento que da la vida, como elemento importante, como elemento que transforma el paisaje y le da un carácter propio y que nos lleva a lugares tan particulares en el Camino de Santiago como este que visitamos en Villafranca de Montes de Oca, que es el Pozo de San Indalecio, ¿no? También estuvimos como ejemplo. Claro. San Indalecio, además, patrón de Almería. Además, el indalo, de hecho, el símbolo clásico viene precisamente de San Indalecio. Digo, pues hay mucha gente que no lo sabe. ¿Por qué lo llaman el indalo? Pues de ahí viene. Pero también estuvo en distintos lugares y, de hecho, él fue arzobispo de Oca, de Auca, como se llamaba entonces, y por lo tanto todo lo que tenga que ver con este ánade, con esta Oca, también tiene mucho que ver con determinados puntos del Camino de Santiago. Recuerda, Javier, y recuerda a todos, que la gran mayoría de los rituales que se hacen en España y en el resto del mundo están casi siempre asociados a 3 elementos. Por una parte, el agua. ¿Cuántas veces nos dicen que hay que beber agua de 5, de 7 fuentes, siempre un número impar? Con el fuego, ¿cuántas veces nos han dicho que hay que saltar la hoguera o simplemente pasarla, como hacen en San Pedro Manrique, ¿no? Por las ascuas ardientes? Y la otra tiene que ver con lo vegetal, es decir, las enramadas, el árbol de mayo. Esos 3 elementos son fundamentales. ¿Por qué? Porque son elementos que nos ponen en contacto directo con los númenes de cada lugar. Es decir, el numen, por ejemplo, en el caso de las aguas, con las ninfas, ¿vale? Y esas ninfas, luego con el cristianismo, fueron asociadas a distintas vírgenes. Porque se pensaba que determinadas aguas, en este caso San Indalecio, que tiene una leyenda también muy curiosa, muy esperpéntica, pero muy curiosa, ¿no? Porque, en fin, le decapitan, tiran el cuerpo a un pozo que estaba seco, y en ese momento el pozo empieza a manar agua, de tal forma que el cuerpo sale, ¿no? Sale de ahí. Entonces, bueno, pues eso es algo sorprendente para aquellos que le ejecutaron, que por cierto era una tribu prerromana. Bueno, pues eso se convierte en un lugar sagrado. No es la primera vez que cuando decapitan a una persona santa, le pasó también a San Pablo, pues en los lugares donde va rebotando la cabeza crece un manantial. Por supuesto, la leyenda es absurda.
pero lo que nos está indicando es que son lugares donde esas aguas tienen propiedades terapéuticas. Y a día de hoy todavía hay mucha gente, no solo aquí, sino en otros sitios, donde van o bien por ritos propiciatorios o bien por ritos de fertilidad, porque consideran que van a procrear cuanto antes si beben esa agua, o sencillamente con una serie de elementos taumatúrgicos que piensan que te van a curar determinadas enfermedades. Eso es ir de cabeza por el agua, ¿no? Es ir de cabeza por el agua. Bueno, seguimos en este ranking, ¿no? en este decálogo que hemos establecido. Otro de los elementos importantes, hemos incidido mucho en este encuentro de Ocultura en él, para identificar un lugar de poder, un lugar importante, un lugar mágico, son las piedras. Y eso da pie a cultos litolátricos, ¿no? A piedras que son importantes. Juan Eslava nos hablaba de la cúpula de la roca, el propio nombre ya nos dice qué es lo que se venera ahí, la roca del sacrificio de Abraham, la roca de la que sale volando Mahoma al cielo. Pero la de Jacob, que acabas tú de citar. Exacto, la piedra que luego se convertirá en la piedra del destino debajo del trono del rey de Inglaterra, y que vimos hace poco en la coronación de Charles. ¿Vuelve a repetirlo, como lo has dicho? Charles. ¿Qué acento de Oxford? Pero en España también tenemos piedras de este calibre, ¿no? Hombre, de este jaez. Sí, serían los betilos. Bueno, la verdad que esto que estamos viendo de la silla de Felipe II es curioso porque no es silla ni estuvo nunca Felipe II, pero bueno. ¿Ah, no? La verdad que tiene su importancia porque es un altar de sacrificios betón y con todo lo que eso significaba, ¿no? Y además cerca está el Monte Abantos, que era un monte también sagrado dentro de esa cosmovisión que tenían los betones. Pero los betilos, que están asociados a los meteoritos, un poco, pongámonos, ¿no? Un poco en la mentalidad de nuestros antepasados, cuando cayó un meteorito, ¿qué se podía entender? No sabían muy bien de dónde procedía, consideraban que era un regalo de los dioses. Y del meteorito se hacían o bien las piedras del rayo, que luego servían como especie de amuletos o de talismanes, o bien se hacían esculturas a un dios, a una diosa, porque se pensaba si era de una piedra caída del cielo, pues está ya con esa especie de sacralidad per se. Y a partir de ahí se creaba un culto, un poco como lo del Pilar de Zaragoza, que en el fondo también forma parte de la litolatría, ¿no? Y ese pilar es el epicentro, el Axis Mundi, para que luego se cree pues, una basílica como la que tenéis aquí en Zaragoza. Fíjate que hablábamos de los cultos litolátricos, no es algo del ayer, también es del hoy. Hoy los peregrinos del Camino de Santiago hacen un ritual litolátrico cuando llegan al límite entre Castilla y Galicia, a la Cruz de Ferro, ¿no? Y dejan allí una piedra que han recogido en el punto de partida de su camino y que depositan ahí como depósito de sus faltas, de sus pecados, de sus problemas, para entrar en la Galicia que representa el mundo espiritual ya, libres de peso, ¿no? Y eso está marcado ahí. Pero fíjate, aparte de la litolatría, también hay una dendrolatría, ¿no? O sea, el culto a los árboles. Y de eso en Aragón también se sabe un rato. Se sabe porque el escudo de Aragón, este escudo que tiene 4 cuarteles, 3 de ellos corresponderían, si hacemos caso a las leyendas, a fenómenos sobrenaturales. Hombre, claro que hacemos caso. Claro. Entonces, qué curioso que un escudo que está representando a una población creyente y no creyente, de distinta ideología, de distintas creencias, sin embargo, el escudo pues está haciendo mención, por una parte, al árbol de Sobrarbe, que tiene que ver también con una aparición, ¿no? De una cruz ardiente, ¿no? En un momento clave, como no, de la Reconquista. Sobrarbe, sobre el árbol. Efectivamente. Claro. Luego la cruz de Íñigo Arista, también en una contienda bélica aparece esa cruz plateada. Y luego pues lo de la batalla de Alcoraz, en el año 1096, ¿no? Donde las tropas cristianas de Pedro I pues vencen a los sarracenos. Y, de hecho, fíjate que incluso hubo hace unos cuantos años una propuesta de quitar esa parte del cuartel porque los musulmanes lo consideraban ofensivo, ¿no? Un poco desligando, para que veas un poco, si lo hacen me parece pues una auténtica estupidez, porque esto forma parte de la tradición y forma parte de esa historia, porque es en este caso San Jorge, perdón, es la cruz de San Jorge, que hay un poco que se convierta también en el patrón de Aragón, el que interviene en esa batalla y crea ya una especie de carisma, pero también de identidad, ¿no? Al pueblo aragonés. Primero como San Jorge y luego esa
ese cuartel se ha convertido en bandera. Por ejemplo, en el caso de Córcega, en el caso de Cerdeña, también hay 4 cabezas de moros que están descabezadas, pero que tiene una interpretación simbólica, no es una interpretación sangrienta, es decir, qué bestias son que nos están dejando ahí un poco, en fin, en referencia a los musulmanes que quieren quitar esto. Es como quitar también a Santiago Matamoros. No tiene nada que ver una cosa con otra, no tiene nada que ver la historia, que por supuesto Santiago Matamoros no estuvo en batallas descabezando, sino que tiene un poco que ver con el símbolo, y el símbolo es lo que unifica a una determinada región. Hay muchos árboles sagrados en España, aunque parezca mentira, quizá no hayan caído en la cuenta, pero en fin, hay uno muy importante, el árbol de Guernica. Que eran árboles... Que le han hecho un templo, ¿eh? O sea, no... Y todavía sigue, además del árbol madre, o del árbol padre, como llaman, que es del siglo XIV, bueno, entonces distintos esquejes han ido sobreviviendo hasta el día de hoy, pero este tipo de árboles eran árboles conciliares, en el sentido de que eran donde se reunían los mayores del pueblo para resolver sus asuntos y donde los señores de Vizcaya se tenían que reunir ahí para rendir cuentas al pueblo y para jurar las libertades del pueblo vasco y también, efectivamente, para los fueros vascos. Tenía que ser en un lugar. ¿Por qué? Porque el árbol, más que el árbol, el espíritu del árbol es el que refrendaba que esos pactos llegaran a buen fin. Y luego árboles curiosísimos como ese castaño santo de Istán, ¿no? Una maravilla, sí. En Málaga. Pero bueno, aparte de árboles significados que aparecen en escudos o que son importantes incluso en la historia reciente democrática de este país, también hay otro factor, que es un factor ya no de mirar al pasado, sino de mirar al presente y que de alguna manera justifica la construcción de lo que serán los mitos del mañana, que son aquellos lugares donde ocurren fenómenos extraños. Bueno, algunos son muy sorprendentes y los tienen muy cerca, ¿no? Belchite, saben ustedes que en los años 80, principios de los 80, un locutor de Radio Heraldo hizo una serie de programas, se llamaba Carlos Bogdanich, en ese lugar y grabó unas psicofonías en las que aparecían ruidos de batalla, en fin, disparos, motores de avión, como si de repente en ese lugar masacrado, destruido durante la Guerra Civil Española, se hubiera quedado grabado en el ambiente todo aquello. Yo, si quieren que les diga la verdad, te voy a contar una cosa, Jesús. Yo miraba aquello con un poco de escepticismo, pero en el año 2004 yo dirigí durante bastante tiempo un programa de televisión en Telemadrid que se llamaba El otro lado de la realidad. Y se nos ocurrió ir a rodar a Belchite y, en fin, a contar un poco la historia del lugar. Y encontramos a un paisano por allí, un señor mayor, que era niño en la época de la destrucción de su pueblo y nos contaba la historia. Y conmigo iba el realizador, estaban ya grabando y de repente cuando nosotros, bueno, grabamos la entrevista al señor, cuando volvimos a Madrid para montar el reportaje, en el audio de los brutos, de las colas de aquella grabación, detrás de las voces del realizador y el que estaba conmigo, de repente se escuchaban cosas que no habíamos oído y lo que se escuchaban eran disparos. Les he traído un fragmento de ese audio. Escuchen. Era bonito el pueblo, ¿no? ¿Cómo era? Los golpes. Esta región, por malos gobernantes, no tienen ningún problema. Bueno, yo, es como anécdota, pero te puedo jurar, Jesús, que yo que estaba allí con aquel señor y con aquello era un lugar idílico, estaba vacío. Belchite es un pueblo silencioso, el Belchite antiguo, el Belchite viejo, un pueblo donde no hay tráfico, no hay nada de nada, no escuchamos aquellos tableteos y sin embargo se quedaron grabados en la cinta. Por eso son psicofonías auténticas en este caso. Y en este, claro, fíjate que es un lugar... Yo es la única vez que grabo psicofonías, no como Clara Tauces, que cada vez que pone el micrófono en un sitio... Clara Tauces los atrae al fenómeno. Pero Belchite se ha convertido en una cápsula del tiempo. Es un poco, parece que se sigue rememorando porque no es la única psicofonía donde se escuchan como gritos, disparos, en fin, voces, de gente alterada.
si pensamos, claro, esto son teorías, no se puede demostrar, pero si pensamos que se ha quedado como una especie de cápsula del tiempo, además es un museo al aire libre espectacular y sorprendente, no solo en España, sino en el resto de Europa, es porque tuvo que ver con una batalla dentro de la Guerra Civil en 1937. Entonces, evidentemente, ahí hubo sufrimiento, hubo muertes. Entonces, lo curioso es que a día de hoy, si es verdad que las psicofonías es como una puerta abierta hacia ese otro lado, ¿no?, donde parece que todavía queda inmanente esos ruidos y esos movimientos, pues bueno, no deja de ser curioso que todavía ahí es como que se está reviviendo una especie de ciclo continuo esa misma batalla del año 1937. Bueno, decimos Belchite, pero hay muchos lugares en la geografía, en fin, pueden irse a Jaén, por favor, y verán que a donde te dirigen es a las Caras de Belmez, ¿no? En Belmez de la Moraleda, en Sierra Mágina, un lugar donde en 1971 aparecieron unas extrañas cosas en el suelo de la casa. Aquí hay dos caras al lado de las Caras de Belmez que ustedes conocen. Pero realmente, bueno, aquello marcó evidentemente la historia del pueblo. A mí lo que me evoca esto es ¿qué pasará dentro de 100 años cuando nuestros nietos o tataranietos tengan que escribir la historia de la España mágica de su momento y vean en retrospectiva estas cosas? Evidentemente serán la semilla de nuevas tradiciones o de nuevas historias, sin lugar a dudas. Esto es folclore e información, que yo llamo. El folclore e información es cosas que han ocurrido relativamente reciente, porque estamos hablando de esto del año 71 en adelante, y que se va incrementando. Hay muchísimos de estos casos que pasan desapercibidos, que nunca más se sabe, porque bueno, son casos aislados. Este es verdad que se ha ido retroalimentando. De hecho, es el caso parapsicológico más importante de España. Igual que si hablamos del caso ufológico sería el de Humo. Es decir, con independencia de la credibilidad que tenga cada uno de estos casos, se retroalimenta, en el sentido de que hay investigadores, hay nuevas pruebas, hay nuevas teorías, hay más teleplastias, no es la única que ha aparecido en España. Aparte de Belmez, hay otros lugares, pero ha tenido menos repercusión. Pasa un poco como las apariciones marianas. Las que son más conocidas a lo mejor pues son las de Fátima, las de Lourdes, pero es que ha habido más de 5.000 apariciones marianas que han pasado sin pena ni gloria. Por lo tanto, el folclore de información es lo que decíamos al principio. Tiene que ser un lugar activo, y para que sea un lugar activo tiene que haber peregrinaje, tiene que haber leyenda, tiene que haber creencias, tiene que haber rituales, tiene que haber alguien que se lo crea. Y no solo se lo crea, sino que lo difunda y que además se cree como una especie de foco energético, que puede ser tanto telúrico como cósmico, pero que se convierte una vez más en ese axis mundi que es atractivo para que la gente gaste su dinero y gaste su tiempo para ir allí y para comprobar si realmente ese lugar le transforma y le transmuta. Pues Jesús, el trabajo que se ha hecho para sintetizar estos 10 elementos para reconocer un lugar de poder está en un documento que presentamos hoy y que ponemos a su disposición. Hemos creado este enlace directo al documento para que ustedes puedan descargárselo, ya que veo que no traen cuaderno de notas, por lo menos móvil sí traen, y son seguro que hábiles para captar un código QR y llevarse el PDF en sus dispositivos y leérselo con toda tranquilidad. La verdad es que ha sido muy interesante poner en marcha esta iniciativa. Es un poco, compréndanme, ¿no? Es un poco una evocación de los antiguos manifiestos literarios, cuando se ponían de acuerdo muchos autores para defender una idea o para reivindicar algo. Nosotros lo hemos hecho para acompañar a este encuentro de Ocultura, y el poderlo compartir con todos ustedes, con 54 compañeros más, con los otros 56, pues es un auténtico placer. Así que, señoras y señores, muchas gracias. Déjenme poner a prueba la agudeza visual de Jesús Callejo, que es mucha, que es mucha. Jesús, ¿reconoces este paisaje? Sí. Paisaje muy daliniano, y además reconozco también ese óvalo que hay ahí, ¿no?, de San Juan de la Cruz.
Claro, pertenece al Cristo de San Juan de la Cruz de Dalí. Dalí sería en sí mismo un capítulo de la España mágica. Él convirtió en mágico toda la zona de Cadaqués, Porligat, en fin, toda esa zona del Cabo de Creus, esa esquina de la península ibérica. Lo que quizá no sepan es que Dalí, para construir este Cristo, hizo un viaje discreto, que no secreto, al convento de la Encarnación de Ávila en 1948. Él había pasado 8 años fuera de España, en los Estados Unidos, quería conectarse otra vez con la vida de su país y con la cultura de su país. Se va a Toledo, se va a Segovia y se va a Ávila. Allí visita el convento y una monjita le da un papelito pequeño de este tamaño donde está dibujado ese Cristo que ustedes ven ahí, ¿no? Ese Cristo lo pinta San Juan de la Cruz después de un éxtasis que tiene en el corazón de esa iglesia, que sería otro lugar de la España mágica, ¿no? La visión de San Juan de la Cruz es la de un Cristo de carne y hueso que está flotando y dando los últimos estertores de vida. Se queda tan impresionado con aquella visión que nada más despertar de ella, coge un trozo de papel, dibuja aquello y lo termina regalando a una monjita que se lo pasa a otra y a otra hasta que termina en un relicario con un hueso de San Juan de la Cruz de plata colocado en una urna y que en 1948 ve Dalí. Y cuando Dalí lo ve, tiene un éxtasis. Fíjense qué concatenación de cosas. Bueno, Dalí estaba casi siempre en éxtasis, pero tiene un éxtasis particular y de repente recuerda que en otra vida fue San Juan de la Cruz. Claro, porque puestos a elegir. Claro. Y a raíz de aquello, en 1951, poco tiempo después, él escribe un libro, porque Dalí era escritor también, y muy bueno. Y buen escritor. Exacto. Sí. Él escribe un libro que se llama El Manifiesto Místico, donde se aleja del surrealismo, de los contenidos automáticos y de las ocurrencias y se mete en otro tipo de arte de gran escala, que es este arte figurado, donde su obra maestra es el Cristo de San Juan de la Cruz. Bueno, este cuadro él lo pinta y lo vende a Glasgow, a Escocia. Lo vende por una cifra astronómica para la época. En eso sabía hacer las cosas muy bien, ¿no? Decía André Breton que Salvador Dalí, si le cambian las letras del lugar, se puede convertir en Ávida Dollars. Y es verdad, con las mismas letras se forma ese juego, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues Salvador Dalí vende el cuadro y nunca ha estado en España hasta estos días. Jesús. Acaba de llegar a Figueras, al Teatro Dalí, al Teatro Museo Dalí de Figueras, y me pidieron hace poco si quería contribuir en un libro sobre la cuestión. Un libro que he escrito finalmente, una parte del libro, le he dirigido una carta a Salvador Dalí, al lado de Antonio López, el pintor. Y se lo he traído porque, de alguna manera, es también una bonita manera, una invitación a que ustedes visiten ese rincón de España, a que conozcan esa historia de Salvador Dalí y que sepan que efectivamente hasta nuestros días seguimos creando, Jesús, qué maravilla, España mágica. Gracias otra vez. Se podría... Se podría decir que hemos hecho una tertulia, como diría Dalí, muy poco surrealista. Pero yo creo que hemos dado los puntos claves para que tomemos conciencia de que vivimos en un país muy mágico, muy sorprendente y, sobre todo, con ganas de contarnos cada lugar su propia historia. Así que os animamos a ello. Información práctica. 15 minutos de descanso a partir de ahora
y enseguida la proyección del último capítulo, el último viaje, el último tramo de El Camino de Santiago, de Otros Mundos. Por supuesto, están invitados a verlo. Si quieren que Jesús y yo, o Juan Eslava, que también está con nosotros, o Clara Tahoces, que también está con nosotros, o Fran Contreras, que anda por ahí, o Nacho Ares, que también está con nosotros, le firmen, le dediquen algún libro, aprovechen durante la grabación, durante la proyección para hacerlo. Muchas gracias y hasta mañana.